nos dejaron a cargo, esperamos que Dios nos use y que la palabra que traigo esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos por favor a nuestra Biblia, a Jueces 6:1, por favor. Lo voy a leer. Cuando lo tengan, díganme. Mi Biblia viene en una versión diferente, traducción al lenguaje actual. Entonces, me gusta más esta Biblia porque no viene tanto busquéis vosotros, sabéis. La entiendo un poquito más. No sé si ustedes también tengan alguna de esas. ¿Ya tienen su porción? ¿Confirman con amén? Amén. Muy bien, dice. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Muy bien, vamos a detenernos un poquito aquí. Vamos a habituarnos un poquito en la historia. ¿En qué tiempo es eso? Es el tiempo de los jueces. Vamos un poquito para atrás para que me puedan captar un poquito el mensaje del día de hoy. Moisés trajo al pueblo de Israel 40 años por el desierto. Hizo todos los milagros con esa gente, los libró de los egipcios, cruzaron el Mar Rojo, vieron todas las maravillas, pero cuando estaban en el desierto, ¿qué pasó? Pecaron contra Dios, se rebelaron y a pesar de que habían visto todos los milagros, ellos como quieran no creyeron a Dios. Entonces, volvieron a estarse, Dios los castigó por 40 años, un día por cada uno de lo que los espías habían entrado y habían visto en la tierra prometida, pero no habían creído. Después de eso muere Moisés y viene Josué. Dios levanta un nuevo líder para que la nueva generación, porque toda la generación vieja incrédula murió en el desierto, entonces a partir de esa nueva generación decidieron conquistar. Ellos también les tocó ver lo que la tierra prometida era, los milagros, el caminar alrededor de la muralla para que ésta cayera y en esa muralla pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces esas dos generaciones tuvieron, pero después en el desierto, después que pasaron el desierto, que pasaron la muralla y que pasaron todo eso, esa generación también menguó y hubo una nueva generación que es la que nos narra aquí en el libro de Jueces. Esa generación no había visto ni los milagros que Dios hizo en Egipto, no había visto tampoco los milagros que había hecho para la tierra prometida y tampoco les había costado nada, ni esfuerzo, no les había costado oración y tampoco habían sido acostumbrados a tener un líder que los guiara. Por tal, Dios permitía que los pueblos de alrededor los dominaran para que ellos pudieran volver a Dios porque se habían alejado de ellos, que eran desobedientes, eran incrédulos, pecaban contra Dios constantemente. El libro de Jueces nos narra algunos de ellos, como son Débora, como es Barak, como es Jehud, Otoniel y otros de ellos, pero ahorita nosotros vamos a hablar particularmente de Gedeón. La Biblia nos narra aquí en el versículo 6, lo que estábamos leyendo, es sobre que estaban los amalecitas en ese momento atacando al pueblo de Israel, que tenían miedo y se tenían que esconder porque venían y era rapiña, les robaban todo. Yo me imagino que debe haber sido algo muy tremendo, que tú estés ahí con sacrificio, labrando la tierra, la parcela, teniendo para comer, y que del fruto de tu trabajo que tú tenías, venga otra persona sin no beberla ni comerla y te lo quite. No sé si alguno de ustedes ha experimentado algo similar. En mi experiencia, yo les puedo decir, a mí 2 veces me tocó que entrar a alguien a mi casa a robar y no es nada grato. Que tú con esfuerzo estés haciendo las cosas y de la nada entra una persona con toda comodidad y se lleva lo que es tuyo, no es malo. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí en el 6, en la parte del 11. Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer, y en ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas,
en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer bien. Vamos a empezar, les voy a decir el tema de prédica. Batallé mucho para ponerle el tema, yo no me confirmaba cuál era el tema, pero el tema de esta mañana se llama Personas imperfectas en el perfecto plan de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a hablar de Gedeón, que es una persona imperfecta, pero que Dios tenía un plan perfecto para su vida. Ahí viene el versículo que acabamos de leer, menciona que Gedeón, para empezar, era miedoso, estaba escondido, estaba miedoso, tenía miedo de que los amalecitas vinieran. Un viñedo, no sé si han visto donde pisan las uvas, un baño muy grande, está alto para que el jugo de las uvas no se vaya y se metan las personas y empiezan a pisar las uvas. Bueno, entonces dice que ahí era donde estaba agachado y escondido limpiando el trigo para que nadie lo viera. Continuamos leyendo. Dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Imagínense que ustedes están ahí escondidos, agachados, y llega alguien y dice, no, hombre, Carla, qué valiente eres. Entonces que tú dices, espérate, pues, ¿te estás burlando de mí? ¿Acaso burla lo que estás haciendo conmigo? Porque Gedeón estaba ahí escondido porque tenía miedo, era miedoso. Y el ángel le dice que es fuerte y valiente. Y yo creo que Gedeón en ese momento dijo, ¿me estás hablando a mí? ¿Alguien más está por aquí y no me di cuenta? Realmente no, el ángel del Señor le hablaba a él. Y Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si está con nosotros, ¿por qué aquí? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos has abandonado. Nos has dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues tú eres quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Muy bien. ¿Ustedes creen que Gedeón, siendo una persona miedosa, siendo una persona que se esconde, siendo una persona que para sí misma no se valora, Dios la puede usar a llevar a un ejército y a ganar una batalla para la victoria del pueblo? ¿Ustedes se han sentido así alguna vez? Algunas veces Dios te dice, Joel, vas a ir a predicar a las naciones. Y en este momento tú dices, ay Señor, pues espérame, así como que las naciones, pues a lo mejor aquí en Monterrey o la plaza, empezamos con algo chiquito, pero hasta las naciones. Yo quisiera a veces creer todas las promesas al 100% que Dios me da, y no porque no crea en Dios, sino porque dudo de mi capacidad. Así está dudando Gedeón. Le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Y Gedeón dice, ¿en serio? Pues hace 5 minutos me viste agachado ahí, escondido entre el viñedo para que los amalecitas no me hicieran nada. ¿Okay? Continuamos leyendo, dice. Gedeón le preguntó, pero mi Dios, ¿cómo podré liberar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Gedeón se consideraba pobre, se consideraba sin valor. Y luego dice, Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal que realmente Él es quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de mí hasta que yo vuelva, quiero ofrecerte de comer. Muy bien, entonces, hasta aquí llevamos el recuento. Es miedoso, es pobre, tiene baja autoestima y no se considera capaz para la tarea que se le está dando. Muchas veces nosotros nos sentimos así en iglesia. Dios nos habla y nos dice, ay, Carla, tú bien valiente. Y tú dices, valiente yo, pero pues si no le hablo ni al vecino, ¿cómo le voy a predicar a toda una nación? Señora, ¿en serio me estás hablando a mí? ¿No te habrás equivocado de Carla? ¿No será otra Carla, a lo mejor que vive a 2 casas o en otra colonia? Realmente a veces nuestro corazón duda, iglesia. Nosotros tenemos incredulidad de que Dios es un Dios que puede hacer maravillas usando a las personas imperfectas para el propósito perfecto que Él tiene. Continuamos.
Le dice que le va a dar de comer y que no se vaya hasta que regrese. En ese momento, él empieza a preparar una ofrenda, se la da al ángel, y el ángel del Señor, en lugar de tomarla, extiende su vara y la pone sobre ella. Y dice, el ángel ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima, y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento, Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y, lleno de miedo, exclamó: Dios mío, seguro moriré, pues he visto tu ángel cara a cara. ¿Cuántas veces pedimos nosotros señal? Señor, ¿me estás hablando a mí? Seguro. ¿Quién tiene hijos de aquí, hermanos? Levanten la mano, por favor. Cuando ustedes les hablan a sus hijos, perdón, le dicen, no sé, hijo, haz tu tarea. Y el hijo voltea y te dice, ¿y cómo sé que eres mi papá? ¿Tienes alguna prueba de ADN? A ver, confírmame que tú eres mi papá. ¿Ellos les dicen eso? No, ¿por qué? Porque saben que somos su papá. ¿Estamos de acuerdo? Igual Dios, cuando tú realmente sabes que Dios es tu padre, tú no volteas al cielo y le dices, ¿pero en serio me estás hablando a mí? ¿Seguro que quieres que haga esto? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Realmente no, porque si sabemos escuchar la voz de nuestro papá biológico y sabemos quién es nuestro papá biológico, así también cuando estamos cerca de Dios, sabemos identificar la voz de Dios. No es necesario que nos digan y nos digan y nos digan, cosa que no pasó. ¿Ya veo? Continuamos en la historia. Versículo 25. Dice, esa misma noche Dios le dijo a Gedeón, ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro y destruye la estatua de la diosa Cera que está junto al altar de Baal. Luego, con piedras labradas, edifica un altar en honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Ese fue el mandato principal que le dio. Bueno, ya te dije que yo creo en ti, creo. Ve a hacerlo. Ve y destruye los dioses pecaminosos que hay. Pero Gedeón vuelve a dudar, vuelve a ser incrédulo de que Dios pueda hacer algo con su vida. ¿Por qué? Porque va de noche. En el siguiente versículo no lo dice. Versículo 27. Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a la gente de la ciudad. Vuelve a ser Dios Gedeón. No tiene confianza en que Dios puede usarlo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Muchas veces Dios nos dice, Dios te va a dar un carro, la casa, lo que tú quieras en tu corazón que necesites, porque a veces, iglesia, son chiflazones. Como hijos, Dios nos tiene muy consentidos y a veces creemos, Señor, quiero un Mustang que tenga rines cromados, que tenga vidrios así, que tenga unas listas blancas. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero a lo mejor en lugar de tu Mustang, que tú lo quieres tuneadito y así, te tiene una camioneta. ¿Por qué? Porque vas a poder transportar a toda tu familia, que a lo mejor no viene contigo a la iglesia, pero es una herramienta que Dios te va a dar, o para que seas un misionero que pueda ayudar. Dios siempre nos va a dar cosas de nuestro corazón a nuestro servicio y para el servicio de Dios, siempre poniéndolo ante el servicio de Dios. ¿Okay? Y luego lo que sigue. Versículo 28. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que habían destruido a la estatua de Acera. Vieron además que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo, lo vamos a matar porque ha derribado el altar de Baal
y destruido la estatua de la diosa Cera. Pero Joás le dijo a todos: ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender, pues cualquiera que lo defienda que muera antes del amanecer. Si Baal es el Dios que se defiende a sí mismo, después de todo, el altar derribado era suyo. Nos vamos a adelantarnos aquí un poquito. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo específico? Por ejemplo, que le prediques a tu familia. No sé si la mayoría de las familias aquí sean todas cristianas, o hay veces que tenemos primos, tíos, hermanos, inclusive hijos que no quieren acercarse a Dios. Y Dios te dice: háblales, háblales, yo te voy a acompañar. Ese es el mandato, pero háblales si has de conocer mi nombre y yo lo voy a hacer. Y tenemos miedo, iglesia, no lo hacemos. Por vergüenza, por miedo, por incredulidad de que Dios pueda hacer la obra. Somos débiles y no lo hacemos, no somos conscientes o lo hacemos a medias. Empezamos a predicar a la persona de Dios, pero en realidad la persona se cierra y dice: no, nos da miedo y nos volvemos a esconder. Y dice: no, pues no, entonces no quiere. No, pues bueno, cuando tengas necesidad y quieras hacerlo, entonces bueno, luego ven. Pero Dios no nos manda a hacer eso. Así como Gedeón dice: bueno, voy a obedecer al Señor. Pero ahí va de miedoso entre la noche, a quererlo hacer, pero entre la noche. Dios no nos manda a que estemos en el miedo. Dios nos manda a que seamos una gente gobernada por el Espíritu para que lo podamos hacer al pie de la letra que Él nos dice. Continuamos. Luego dice: desde entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubal, porque Joás había dicho que Baal se defiende a sí mismo, el altar derribado era suyo. Después de esto, todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera a la gente de Abiezer, y mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés para que también esta tribu se les uniera. Además, envió mensajeros a la tribu de Aser, Zabulón y Neftalí, y todos se les unieron. Cuando las cosas ya están difíciles para Gedeón, que Dios ya derribó la estatua, toda la gente a su alrededor y sus familias que le echó encima, todavía Dios viene y le dice: bueno, ahora ahí van los amalecitas. A veces nos llueve sobre mojado, que decimos: Señor, ya me pasó esto, se me descompuso la llanta del carro, la acabo de arreglar, y luego ahora ya se me venció el seguro, Señor, lo acabo de pagar, y ahora ya se me acabó el gas, Señor, y lo acabo de pagar, y luego resulta que ahora me chocaban el carro. A veces tenemos circunstancias, iglesia, que vamos de mal, y parece que va mal, y otra vez mal, y otra vez mal, pero en realidad es que Dios está haciendo las cosas con un propósito. Todo tiene un propósito. Es un plan perfecto para nosotros. A veces no parece, para la vida de Gedeón no parecía que las cosas mejoraran. Al contrario, iban menguando las fuerzas. Y Dios le dice: no, sé valiente. Y él dice: pero ¿cómo, Señor, si yo no soy valiente? Pero Dios le dice: sé valiente y mi espíritu te va a guiar. Perdóname si tengo un poquito de voz, Mario. Ando un poquito enferma de la garganta. Muy bien, y luego dice: y Gedeón le dijo a Dios: quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal y como me dijiste. Pide señales. ¿Cuántos hemos pedido señales a Dios? Es válido pedir señales. Yo muchas veces he dicho: Señor, confírmame, Señor, confírmame. Esa es una señal, o ese es un reflejo de que no estamos muy bien seguros en Dios, porque cuando estamos bien seguros, pues nos han predicado que no nos mueve como una roca, estamos firmes. Pero cuando no, es válido. Si eso hace que tu fe sea creciente y puedas actuar conforme Dios te lo ha dicho, es válido pedir señales a Dios y tener una confirmación. Porque muchas veces también nuestros sentimientos nos ganan contra lo que el Espíritu nos habla. No sabemos distinguir muy bien y decimos: es que yo siento que esto debería ser. Bueno, ¿sientes o Dios te lo dijo?
No, es que Dios me dice, ok, entonces lo vas a hacer, pero es que siento que a lo mejor sí está mal. Bueno, entonces lo sientes o estás seguro de que el Espíritu te está hablando. Hay dos cosas muy diferentes que tenemos que tomar en cuenta. Una es el sentir de nosotros, que como humanos tenemos, y otra es la guianza del Espíritu cuando Dios nos habla. Pero eso está relacionado con lo que les mencionaba hace un momento, saber escuchar la voz de nuestro papá. ¿Okay? Pide dos confirmaciones que debo. No lo vamos a leer ahí bien. La primera es, Señor, ok, no soy valiente, soy incrédulo, soy miedoso, yo no me considero valiente ni con ningún valor como para llevar a todo un pueblo o un ejército a atacar y ganar tu victoria, pero si tú crees en mí, dame una señal. ¿Ok? ¿Qué? Voy a poner esta lana aquí y al amanecer que la lana esté mojada, pero que todo el piso alrededor esté seco. Se va Gedeón, se duerme, se levanta y así es. Está la lana mojada y todo está seco. Pero vuelve a titubear. Ay, Señor, ya me lo confirmaste, pero en realidad, pues serías tú. O sería que a lo mejor el árbol interfirió y por eso aquí quedó seco, pero la lana se agarró la humedad. Bueno, mejor al revés ahora, que la lana esté seca, pero que todo alrededor esté mojado. Confírmamelo, Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, iglesia? De que Dios te habla y ves una señal que tú pides y luego le dices a Dios, ¿en serio sería coincidencia? Pero seguro sería Dios, ¿en serio es esa la señal? Yo sé que te pedí una señal, Señor, pero ¿en realidad es esa o falta otra? Bueno, confírmame otra vez. Eso denota incredulidad. Y no, yo me río porque yo lo he hecho, la verdad. Que no estamos muy seguros de las cosas y queremos otra confirmación del Señor. Entonces, Gedeón vuelve a pedir otra confirmación y Dios se la vuelve a dar. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que vemos o que ve el hombre en la iglesia? Cuando el hombre ve miedo, como en este caso de Gedeón, que se sentía miedoso, Dios ve en nosotros valentía. Nosotros nos podemos considerar totalmente miedosos, pero Dios puede poner valentía en nuestro corazón, puede cambiar nuestro corazón y hacernos valientes para hacer las cosas. Cuando nosotros vemos pobreza, decimos, Señor, pero pues, ¿con qué? ¿Quieres que vaya y que predique, que les lleve a los hospitales tacos? Señor, pero a veces no tengo ni tacos para mí, ¿qué les llevo? Dios da abundancia, si tú le crees a tu espíritu. Pero es cuando le crees, no antes. Y por último, otra cualidad del hombre que tiende mucho a hacer es que se siente sin valor. Yo, Señor, pero yo podré, si yo no sé hablar en público, si yo no tengo mucho carisma, no les traigo muy bien, tengo un carácter duro y pesado, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando nosotros pensamos eso, Dios piensa en nosotros que somos materia prima de primera calidad para su obra. ¿Cuántas veces nos hemos menospreciado en Dios? ¿Cuántas veces pensamos que no lo podemos hacer, que nos sentimos incapaces, que Dios realmente no puede cambiarnos? Si Él nos creó, ¿cómo no nos va a cambiar? Si Él es nuestro creador. Si tú estás ahí y Dios es el creador, y tú dices, ay, ¿a poco Él podrá reparar mis defectos? Pues claro, tiene el molde principal con el que te hizo. ¿A poco no te va a poder arreglar los defectos? Yo trabajo en una empresa de producción, en donde en esa empresa de producción, pues hay muchas máquinas, ¿no? Entonces, para cada una de las máquinas hay una persona especialista en operar la máquina y hay otra persona especialista en ajustarla. Pero hubo una ocasión en que varias de esas máquinas estaban descompuestas al mismo tiempo. Pero ninguna de las personas que estaban preparadas para poder ajustarlas y operarlas las podían arreglar. ¿Saben quién las arregló? El fabricante. Tuvieron que tener una persona, esa persona como la había fabricado, sabía qué defectos tenía y dónde las podía arreglar. Así somos nosotros. A veces queremos ir y que nos arregle el vecino. Oye, es que quiero platicar contigo de una situación que tengo, me siento mal, es que mira, estoy pasando por esto en mi casa, o no tengo la economía, y el vecino pues ahí medio te da consejo, pero pues no.
Bueno, pues ahí quedas un poquito arreglada, pero te vuelves a descomponer. Y luego vas y vuelves otra vez, pero con tu esposo, tu esposa, tu hermano, alguien más cerquita y dices, bueno, pues el vecino a lo mejor no me conoce muy bien, pero pues mi familia sí me debe conocer. Y vas y te vuelves a decir, y le vuelves a platicar, y le vuelves a decir lo mismo. Tu familia a veces, en lugar de arreglarte, te descompone. Pues es que tú, mira cómo eres, que no sé qué. Y te empiezan a decir todos tus defectos, en lugar de ayudarte. ¿Quién es el único que te va a poder arreglar? El fabricante. ¿Quién te fabricó? ¿Quién te creó? Dios. Yo no sé por qué somos tan cabezones, iglesia, y a veces le damos vueltas y vueltas, como vueltas de cada viernes. Sabemos dónde están las respuestas en la Biblia, pero no lo hacemos. Vamos por un lado, a ver si nos dan algo de respuesta, no, pues no. Vamos por otro lado, a ver si nos dan otro tantito de respuesta, no, pues tampoco. Bueno, ya como último recurso, Señor, a ver si tú puedes. Siento que debería ser el primer recurso que debiéramos tener. Pero nos dan vueltas y vueltas y vueltas. Así estaba Gedeón. Bueno, Señor, ¿será? Bueno, que esté mojado. Bueno, ahora que se seco. Sigue siendo incrédulo. Vamos a continuar con la historia. Nos quedamos en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 1. Dice: Gedeón y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arón. Para esto, ¿quiénes estaban con ellos? El Espíritu de Dios dio a Gedeón para que tocara la trompeta y todo el pueblo y el ejército se reuniera. Es por eso que dice que todos estaban junto con él. Dice: el campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está en el pie del monte Oreb. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Bueno, ahí va. Gedeón dice: bueno, Señor, ya, medio te creo. Ya toqué la trompeta y tenemos 22,000. Tenemos un chorro. Fueran 32,000. Ya son 32,000, Señor. Pues no somos santos como los madianitas porque se aliaron con los amalecitas, pero pues ya de perdido de los 3 por cada quien se nos tocan. Ya no se van limpios. De poquitos nos tocan, pero pues ya nos podemos defender un poquito más. Y Dios dice: no, 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 no. ¿A dónde? Si ustedes están pensando eso, van a creer que con ustedes fue la victoria y otra vez se van a alejar de mí. Así que no. Reúnelos y diles que los que tengan miedo, atrás, a su casa. Miedosos aquí no queremos. Ya batallé mucho contigo para hacerte cambiar, como para traerte otros miedosos. No, 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 regrésalos. Se regresaron 22,000 a su casa y quedaron 10,000. Una vez nuestro pastor nos predicaba y nos decía: a ver, iglesia, imagínense que de repente llega una persona que se empieza a manifestar un demonio aquí. ¿Cuántos van a orar conmigo? Y todos quedamos. Reinó el silencio. Y luego nos preguntó el pastor: bueno, ¿cuántos creen que van a ir al cielo? Y todos levantamos la mano. Dice: a ver, ¿y por qué creen que están bien seguros de que van a ir al cielo, pero no tienen la fe suficiente para poder orar por una endemoniada? Todos quedamos así como que, dice: no debería ser al revés. Se necesita más fe para poder ir al cielo que para poder liberar un demonio. Pues igualito, así estaba Gedeón. Bueno, ¿cuántos tienen miedo? Que no creen que podamos ganar. Pues levantaron 22,000 la mano y se fueron a su casa y se quedaron 10,000. Pues si antes eran como de 3-1, ahora les tocaban como de 8-1. Bueno, pues ahí van y dicen: ay, Señor, pues sí te iba creyendo al principio, ya habías cambiado un poquito mi corazón, pero como que otra vez me estoy haciendo chiquito. Y luego el siguiente le dice Dios, en el 6, en el 5, perdón. Dice Dios 4, Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios les dijo: pon un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Y en ese momento se inclinaron 9,700 a tomar agua y 300 tomaron agua como Dios quería. Bye bye a los que 9,700 de 10,000
Eran 22, 32, quedaron 10. Y luego de los 10,000, quedaron 300. En la cabeza de Gedeón, yo me imagino que haber estado haciendo cuentas, ¿no? Pues nos tocan como de unos 41, como de unos 51, como cuántos nos tocarán. Señor, pero ¿estás seguro de que nos vas a dar la victoria? Pero en serio, Señor, es como cuando Dios te dice, yo te voy a dar una casa, un carro, y las bendiciones van a ser para ti y para que bendigas a muchas personas. Y en tu cabeza dices, Señor, es que no quiero tanto. Nada más la casa y el carro, Señor. Es más, el carro del tianguis. Ya no pido uno nuevo. Así ya me doy cuenta que estaba Gedeón. Señor, pero es que quiero la victoria. Ya no quiero que sea una masacre. Nada más que ganemos, Señor. Que se puedan ir los amalecitas. Hagan de cuenta que sí estaba. Como que incrédulo, de que creía y no creía. Así estamos nosotros a veces, iglesia. Que Dios nos dice, no, yo te puedo hacer, como nos decía Jorge el viernes, te dan un aumento de sueldo en tu trabajo. ¿Tampoco crees que Dios no te puede dar otro aumento el siguiente día? Todos dicen, no, es que ya me dieron un aumento ayer. ¿Y quién dice, dónde está firmado que Dios no lo puede hacer? Pero como somos incrédulos, dicen, no, pues ya me lo dieron, hasta el siguiente año me toca. No, pues ¿cómo? Así Dios nunca nos va a dar más. Si nosotros somos la limitante y no podemos avanzar en esto, Dios dice, bueno, pues te dejo entonces que lo hagas a tu manera y ahí conforme vayas año con año, pues que te den tu 3% de ley. Entonces, pues no, queremos más, tenemos que creer. Total, quedaron 300. Y otra vez empieza a dudar, pues veía 32,000 y se hizo fuerte, dijo, vamos. Y luego vio 10,000 y dijo, ay, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ahora vio 300 y dice, Señor, no te creo. Señor, otra vez estoy incrédulo, ayúdame. Vamos al versículo 13, el 7:13. Vamos a leer desde el 12 para que vean por qué les digo. Dice, los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando Gedeón oyó que un soldado le contaba al otro el sueño que había tenido, le decía, soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió, no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios te va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Bueno, ya con eso, Gedeón otra vez volvió a creer y dijo, ya Señor, ya me lo confirmaste, ahora sí te creo. Ahora sí te creo que me puedo ganar hasta la casa del Tex si quieres. Entonces, ya estaba ahí como que decidido. Ahora sí ya tenía pilas y les empezó a decir todo, váyanse, vámonos. Y que toda la gente que estaba con ellos, que Dios les va diciendo, bueno, ahora toca que te demos las armas. Y pues todos esperando su coraza y su escudo y la espada para ver cuántos iban a escabechar. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué fueron? Trompetas, cántaros y antorchas. Y luego, ¿por qué? ¿Dónde están las espadas? No, no hay. Sí, pero ¿por qué vamos a pelear, Señor? No hay. Trompetas, cántaros y antorchas. Pues diría que digo, bueno, pues de perdido solos los vamos a dejar. Porque otra cosa, ¿cómo? Nomás solos, Señor, aunque sea solos, pero pues los vamos a dejar. Entonces, todavía estaba dudoso el pueblo, decía, ¿cómo vamos a ganarlo? Dios les dijo, no, esas son las armas que te voy a dar. Entonces, Dios le da instrucciones específicas. Gedeón ya era el único que creía porque había escuchado el sueño de los madianitas, pero el resto del pueblo todavía estaba indeciso, pero querían a Gedeón. Entonces, lo separa Dios en 3 grupos. En uno de ellos iba Gedeón, y Gedeón les dice, van a hacer exactamente lo que yo haga. ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si uno hubiera hecho una cosa antes? Todo estaba en silencio, era de noche, los meto para que se averigüen en la escena. Era de noche, los marineros estaban en sus carpas, todos van en silencio, con su cántaro tapado con la antorcha, perdón, tapado con su cántaro, con su trompeta en silencio, para que no los vean
porque tiene que ser sorpresa. El factor sorpresa es importante. Entonces estaban ahí. ¿Qué hubiera pasado si uno solo de los 300 se le hubiera salido perdón? O se hubiera volteado, ¿no? Se hubiera acabado la sorpresa y no nos hubiera dado la victoria. ¿De qué nos habla esto en la Biblia? Cuando nuestro pastor nos dice, vamos a hacer esto, ¿qué tenemos que hacer todos? Ser obedientes, seguir la voz de nuestro pastor. Hay unos que dicen, ay, no, Señor, pero pues el pastor siempre está de borroso, que quiere el lunes, que quiere el miércoles, que quiere el viernes y el domingo. Todos los días, Señor. Pero Dios dice, no, no, no. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Bueno, pues si me paso el miércoles no voy. Y si me paso el domingo, no pasa nada, Señor. Es exactamente lo que está viviendo Gedeón. Si no lo hubieran hecho como Dios les dijo y como Gedeón está dando la instrucción, la victoria no lo hubieran ganado. Ninguno. ¿Por qué? Porque tenía que ser específicamente como el Espíritu se lo reveló a Gedeón y todos tenían que hacer caso a la voz de su líder. Eso es importante, iglesia. Tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. A veces no nos gusta, que nos regañen, pero es necesario, porque Dios ha puesto esa autoridad en la iglesia para que nos vaya guiando, porque si no, no vamos a conseguir la victoria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los pretextos que Gedeón o que la gente está poniendo en este momento? Uno de ellos es la incredulidad. Nosotros a veces también somos incrédulos. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da y que también nos puede dar a nosotros? Las señales. Pedimos señales, Dios nos las da para quitar la incredulidad. La siguiente es el miedo. Gedeón tenía miedo, el ejército también. No es fácil decir, bueno, pues vamos a ir a la batalla, te van a tocar como de 50 madianitas para que te los descabelles a todos. No es fácil. Si a veces uno a uno, tú dices, ¿cómo le entro? Imagínense en ese tiempo que eran como 50 uno. Incredulidad, claro que está. Pero si oramos a Dios, se nos puede dar espíritu de paz. Y eso nos puede ayudar. La siguiente es minoría. Pues se dice que eran los madianitas y los amalecitas y todos los pueblos del este contra un puñadito de 300 del pueblo de Israel. Claro que vamos a ser minoría. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? Bueno, eran 32,000, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? A minorar todavía más. Cuando tú a veces dices, Señor, pues esta semana me fue mal en el trabajo porque me hicieron un rebaje de algo, o se enfermó mi niño y tuve que dar para las medicinas, o se enfermó el perro y lo tuve que llevar al veterinario, o se enfermó el carro y lo tuve que llevar a reparación, pero pues me quedan 500, es la mitad, pero si te doy el diezmo me van a quedar 200 pesos. ¿Cómo le hago? ¿En serio te lo doy? Si tú aceptas que Dios aminore tus recursos, entonces vas a recibir la victoria y la bendición. Pero si tú dices, no, con lo que tengo, no va a haber nada, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio en tu vida, porque no estás dejando que Dios use tus recursos pequeños. Que era el siguiente, sin armas o recursos limitados. Dios a veces con nuestros recursos limitados, que no sabemos hablar, que no sabemos predicar, que no sabemos estar cerca de la gente, que no sabemos cómo llegarle, o que no tenemos la economía suficiente para poder ir a predicar o darle un taco o evangelizar. Si tú pones lo poquito que tienes, así como la ofrenda de la viuda, Dios puede hacer por los 5 panes y los 2 pescados, Dios puede dar de comer a toda una multitud. El secreto está, iglesia, en que tú lo dones para Dios, que realmente lo entregues, así como Gedeón está donando su vida y su miedo y su incredulidad para poder ganar la victoria. Ya que les dio, vamos al versículo 16. Ahí se me olvidó. Perdón. Jueces 7:16. Dice, Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo,
Al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten, por Dios y por Gedeón. Sus Biblias dicen, por Jehová y por Gedeón. Corrígeme si estoy mal. ¿Se dice por Jehová y por Gedeón? Muy bien. ¿Cuál es el otro secreto, iglesia? La gloria siempre es para Dios. No es por nuestras fuerzas, ni porque somos los 300 mejores soldados que tiene Gedeón y van a pelear. No. El grito de guerra es por Jehová y por Gedeón. Por Jehová, porque él era el que les iba a dar la victoria, porque aunque eran 300 nada más, Dios los iba a utilizar, y porque la guerra estaba ganada por causa de Dios. ¿Por qué por Gedeón? Porque tuvo que tener fe para poder guiar a los demás en la batalla. Por eso se hace el grito de guerra por los dos, pero no es, bueno, vamos a seguir a Gedeón, perdón, y que Jehová nos bendiga. No. Es por Jehová, para la gloria de Dios siempre, en todo lo que hagamos, y luego nosotros o nuestro pastor o nuestro líder que nos esté llevando en el proyecto, pero siempre debe ser por Jehová. Importantísimo eso, si no, no sirve. No vamos a ganar la batalla, la vamos a ganar a media, nos van a derrotar y vamos a salir correteados por los madianitas y los amalecitas. Tiene que ser primero y siempre la gloria para Dios en todo momento. ¿Okay? Y por último, y lo más sorprendente, Jueces 7:18. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento, poco antes de la medianoche, cuando estaban por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Los otros grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron al ataque por Jehová y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Con menos gente, sin armas y sin esfuerzo. Ningún esfuerzo había, jamás. No tuvieron que ir, no derramaron ni una gota de sudor, no les hicieron ninguna herida y Dios les dio la victoria. ¿Ustedes realmente creen que en cualquier circunstancia Dios puede actuar de esa manera en sus vidas? Pero que crean que lo puede hacer. Que cuando tengan un problema o una enfermedad, Dios les va a dar la victoria sin tener que andar gastando recursos en doctor, sin tener que andar gastando fuerzas, desvelándose para estar en el hospital con sus enfermos. ¿Realmente lo creen, iglesia? Que puede hacer esto mismo que hizo con Gedeón en cualquier circunstancia Dios. Eso debería ser nuestro querer. Querer realmente que Dios actúe así, dándonos la victoria en la batalla. Ahora, ¿cuáles son las características para ganar la batalla? Para que nosotros realmente podamos ganar la batalla para Dios. La primera de ellas tiene que dejarse guiar por Dios. Gedeón no hubiera sido posible que ganara la batalla si no le hubiera dejado guiar. A lo mejor estaba incrédulo, a lo mejor a veces nosotros estamos incrédulos. Pero ¿qué dijo Gedeón? Ok, Señor, si tú dices, yo te creo. A lo mejor yo no me creo a mí mismo, pero yo creo que lo que tú me estás diciendo, entonces va, creo en ti. El siguiente de ellos es hacerlo siempre en el nombre para la gloria del Señor. No podemos decir, bueno, pues es que yo trabajé mucho y con los ahorritos que tenía, ya me compré mi carro. Bueno, es que me encontré un vendedor muy bueno que me ayudó, hizo unos arreglitos y ya compré mi casa. Bueno, es que una muy buena medicina que conseguí y entonces sanó mi hijo. No, la gloria siempre debe ser para Dios, aunque a veces Dios utilice circunstancias a nuestro alrededor.
que ponga enfermeros o doctores buenos, que ponga vendedores que te ayuden a solucionar el caso que tienes para tu casa, que te ponga buenos jefes, porque a veces es una bendición tener un buen jefe, que porque tantos jefes que nos tocan que no son buenos y que nos traen a carro y a carro y a carro, a veces hay que dar gracias a Dios porque nos toca un buen jefe, que es considerado por nosotros. Entonces, ¿Dios nos puede utilizar? Sí, pero tenemos que ser agradecidos y darle gloria siempre para Dios. El siguiente es dejar que Dios use tus recursos limitados, iglesia. A veces no queremos soltar ni un peso. Somos bien codos y damos 20 para la ofrenda. Pero que no nos guste una película que viene en el cine porque te compras las palomas, el combo y las entradas son 200 pesos. Y que no te guste un concierto de música cristiana de Adrián Romero que venga Marcos Witt porque el boleto en la arena está en 500 mero adelante. Y ahí vas. ¿Y para Dios? ¿Qué le damos a Dios? ¿Realmente lo que nos toca darle por agradecimiento y gloria para Él o lo que nos sobra? ¿Qué le damos a Dios? ¿Están primero nuestras conveniencias, a lo que podamos hacer, a lo que queremos hacer? ¿O están primero darle con nuestros recursos limitados a Dios lo que le toca y luego que Dios lo multiplique para nosotros? Una vez escuché una historia. Escuché una prédica sobre la historia de Pedro. Cuando Pedro echa las redes y anda bien cansado y toda la noche no puede, y luego Dios les dice que las vuelvan a echar y las saquen. Y ese predicador decía, pero qué socios agarró Pedro. Al haber llegado a su casa diciéndole, no hombre vieja, y eras el socio que me eché. Si nosotros miramos a Dios como un socio, ¿cuál sería el problema? ¿Sabías que nadie te lo va a remodelar? Ahora Dios no pide que le demos todo. Te dice, nada más el 10, el tope, nada más el 10. Dame el 10, quédate con el 90. Si nosotros supiéramos invertir ese 10 bien y soltarlo sin que nos estuviera doliendo de, ay, pero es que esos 100 pesos más eran para otra cosa. No. Es un socio. Dios es el mejor socio que puede haber siempre y cuando nosotros sepamos darle el diezmo y darle lo que le corresponde. No robarle nada sería excelente. Pero no lo vemos como un socio, lo vemos como una pesadez, como algo que hay que pagar a fuerza. Por eso no hay tal bendición. Y por último, hacer las instrucciones al pie de la letra, lo que nos dice el Espíritu Santo, siempre y cuando, o a pesar de, que las personas nos persigan. ¿Cuántas personas aquí, sinceramente, no me contesten, nomás piensan en su corazón, en su trabajo, en su vecindario o en su colonia, o en su escuela, las personas de alrededor saben que son cristianas? Piénselo, ¿cuántas personas saben? Entre menos personas tú le digas que eres cristiano y más se den cuenta por sí solo, estás haciendo las cosas bien para Dios. Si tú tienes que decirles, y cuando les dicen, no, es que soy cristiano, te dicen, tú, pero eres cristiana, ¿cómo? ¿No pareces? Ahí, tacha gorda. No estamos haciendo las cosas bien para Dios. Porque no se nota. Si nosotros, la palabra cristiano significa como Cristo, pero en pequeño. Si nosotros lo estamos haciendo como Dios en pequeño, tacha. No se nota que estamos haciendo como Cristo. Estamos haciendo las cosas mal. No vamos a salir nunca de la posición en la que estamos porque no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas y no le damos la gloria a Él. Entonces, la conclusión ya para terminar, porque así no. ¿Cuál es? Somos personas imperfectas, iglesia. Cada uno de nosotros, nadie es perfecto. Nadie. Todos somos o gruñones, o flojerosos, o miedosos, o a veces incrédulos. Vamos a tener muchas características buenas, sí. Pero también tenemos nuestras características malas. Pero si dejamos que Dios trabaje con esas características malas que tenemos y las use, Dios nos puede dar la victoria. Ese es el mensaje que Dios trae esta mañana. Espero que Dios le haya puesto en su corazón y les dé lugar para que Dios les bendiga. En esta palabra, iglesia, encontramos
Tres partes fundamentales que Dios habla en nuestro corazón esta mañana. En el libro de Jueces nos relata una historia acerca de David. Dice que David era un pastor de ovejas, un simple jovencito, pastor de ovejas. Dice que Dios manda al profeta Samuel en busca de un rey y encuentra a David. Dice que cuando va a la casa de Jesse, Jesse le muestra a todos sus hijos, pero no le muestra a David. David lo hace a un lado prácticamente. Y Dios le dice a Samuel, no te fijes en el físico, no te fijes en lo que ves, porque yo no veo eso. Yo veo el interior de cada persona. Yo veo lo que hay en su corazón. Y es lo que Dios ve en nosotros. Dios no ve nuestras fuerzas, o Dios ve lo que hay en nosotros. Vemos también una historia del profeta Eliseo que acude con una mujer, con su hijo solamente. Y dice que el agua escaseaba, no había agua. Y sabemos que el agua es un recurso muy importante, porque si no hay agua, no produce la cosecha, no produce alimento para el ganado, no hay nada. Y dice la historia, no recuerdo en qué parte de la Biblia de este libro lo encontramos, dice que el profeta Eliseo dice, dame de comer. Y dice que la harina y el aceite de esa tinaja que había nunca escaseó. Dios siempre nos pedirá a nosotros de lo que más escasee en nuestra vida, de lo que más esté escaseando, no de lo que sobreabunde. Dios siempre vendrá y te dirá, dame de lo que no tienes. Dios es especialista en hacer lo imposible, iglesia. Y es lo que Dios habla esta tarde a la iglesia, que siempre cuando veas que tus circunstancias, que tus problemas son difíciles, ahí está Dios. Para cualquier momento, ahí Dios está ahí. Dios nunca corta su mano y siempre está con nosotros para bendecirnos. Y una palabra que ha quedado muy grabada es de que decía nuestra hermana Carla el miércoles, es muy cierto. ¿Por qué Dios la hace tan cardíaca? ¿Por qué Dios vemos que no encuentro la solución? Es que no es que Dios la haga tan cardíaca, es que nosotros mismos hacemos tan cardíaco. Porque buscamos las soluciones, sacamos vueltas, buscamos un atajo, cuando Dios ya trazó una línea para nosotros y nosotros decidimos ir en zigzag. Cuando Dios ya ha trazado una línea perfecta, decidimos ir en zigzag. Y cuando vamos por un lado encontramos que no hay salida, y es cuando acudimos a Dios y Dios, no, acá está la línea y tenemos que seguir. Esta palabra que Dios ha traído, iglesia, espero la pongas en práctica y que sea de bendición. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha compartido esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por la palabra, Señor, que has venido a dar esta mañana a tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por esa palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a día con día, Señor, poner en práctica tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nosotros, Padre Santo. Y así poder, Señor, día con día, Señor, este carácter, Señor, cambiarlo día con día, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.